Quedó más seco lo que es el silicón de mi pieza, ¿sale? Lo que voy a hacer ahorita es que voy a desarmar y a ver qué tal me quedó la composición del silicón sobre todo. Tengo un poquito de miedo porque la verdad no me gustó mucho cómo quedó la mezcla del silicón. Quizás nos faltó un poquito más de diluyente y a la hora que hicimos el mezclado con el catalizador quedó un poquito, quizás nos propasamos con el catalizador y se aceleró muchísimo la reacción. De hecho, ayer como a la hora después de que lo pusimos ya estaba más o menos seco y no es lo ideal. Lo ideal es que tarde un tiempo en curarse para que sea más líquido, ¿vale? Entonces, no les prometo nada, probablemente me quedaron burbujas en la pieza, ojalá que no, por lo que alcancé a ver ayer, probablemente salga muy bien. Si no, pues lo que hay que hacer de nuevo es este mismo proceso con una de las caras del molde, ¿vale? Mm, Aquí como pueden ver ya quité las partes de la pared de mi pieza. Estoy tratando de rescatar esto, por si hay alguna falla ya nada más vuelvo a construir la pared y hago otro vaciado de silicón, ¿vale? El material, la consistencia está buena, me gusta. Y ya con mucho cuidado. Si se fijan, hice una copia de mi pieza. No me encanta que tiene estas burbujas en realidad. ¿Eso por qué pasó? A la hora que vaciamos el silicón, eh, fue quizá muy rápido la vaciada, no hicimos una tira tan delgadita y se quedan atrapadas burbujas en el silicón. De hecho, mis registros, como pueden ver, tampoco se copiaron muy bien. Se alcanzó a copiar este y se alcanzó a copiar este, lo cual es bueno, pero no es lo ideal. Este no es un buen casting, un buen vaciado de molde. Esto no es lo que a mí me hubiera encantado, pero sin embargo creo que sí nos sirve porque la cara de mi rin es muy plana. Entonces lo único que va a hacer es que me interesa tener esta como contraparte de la pieza, ¿vale? Lo que voy a hacer después es que lo que sigue en el proceso ahora es quitar mi pieza o quizá me animo y hago otro vaqueado de esta partecita, nada más para tener una buena tapa. Incluso aprendiendo de esta piecita, la puedo tener no tan gruesa. De hecho, mi pared de grosor es demasiado material para mi molde. Con esta pared así de chiquita podría hacer otro vaciado e intentar hacer un mejor casting y ver cuál de los dos me gusta, aprovechando que ya tengo la estructura formada y generar una pieza más uniforme y mejor lograda, ¿va? Ya desmoldé mi pieza, la primera mitad de mi molde está acá abajo junto con el rin. Quité también la plastilina para dejar todas las otras partes de mi pieza que necesito para hacer la segunda copia, que es la cara. Digamos, tengo la cara A acá abajo, que ya está vaciada en silicón, y voy a hacer una cara B con un segundo vaciado, pero esa cara va a llegar hasta este canto de mis piezas, ¿sale? Entonces lo que voy a tratar de hacer, estas piecitas que están aquí, las ven porque lo que hacen es que me ayudan a empujar mi pieza del rin abajo para evitar que haya, digamos, aire entre mi rin y mi pieza, porque si eso llegara a pasar, voy a tener aquí justo en donde se une la pieza de mi rin con el silicón, va a haber un pequeño gap, es decir, un espacio chiquito por donde se puede pasar el silicón y me va a hacer una copia diferente de la pieza. No quiero que eso pase, entonces estoy poniendo estas de aquí para garantizar que mi rin está presionado bien contra las paredes de la parte uno de mi molde, ¿sale? Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mi desmoldante, que en este caso va a ser crema de manos, y voy a esperar un poquito a que se seque. Voy a preparar un segundo silicón para llenar hasta aquí, pero con mucho cuidado de no llenar esta parte. De hecho, probablemente lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí plastilina para evitar que eso sea una pieza que sí, es decir, que no caiga el silicón hacia aquí adentro. Esta parte de adentro de mi rin lo voy a sacar en un tercer casting de poliuretano, ¿sale? Voy a sacar las dos paredes de aquí, la que desmolda hacia acá y hacia acá, ¿sale? En un solo vaciado. Y lo que voy a hacer es que después de que tenga la pieza del silicón, voy a partir con el cúter mi segunda parte del molde y entonces ya voy a tener la parte de abajo, la parte lateral de este lado y la parte lateral de este lado, es decir, izquierda, derecha, abajo
y arriba, ¿sale? Para cubrir toda la pieza. Bien importante, igual que la vez anterior, hay que poner un desmoldante, sobre todo en la parte del silicón. Si yo no tuviera desmoldante, a la hora que vuelvo a poner el segundo vaciado sobre el mismo silicón, se van a pegar y se van a fusionar las piezas. Entonces, la manera de aplicarlo es que estoy usando ahorita crema de manos, que no es como tal un desmoldante, digamos, pues se pudiera decir oficial, pero este me ayuda muchísimo también para desmoldar la pieza. La estoy aplicando con una brocha, ¿sale? Y con así directamente para que quede distribuida uniformemente la pieza en las caras del silicón. Voy a pecar de precavido y voy a mejor sellar esta parte de mi ring, que es la que no quiero que se clone, en el molde 2, ¿sale? Entonces ahora sí voy a poner estas piezas que son de alguna manera las que me hacen que se presione hacia abajo mi pieza, y con eso voy a garantizar entonces que las paredes del molde se queden bien hacia abajo, y que si por algo me llego a pasar del nivel del silicón, no se vaya a pasar hacia adentro. Eso sería algo que no nos conviene porque nos va a generar un atrape involuntario, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí, el rin está un poquito presionado hacia abajo gracias a estas piecitas de Lego. No lo voy a hacer demasiado porque no están perfectamente a nivel, ¿sale? Entonces me interesa solamente que queden ahí. Si van a empezar su molde, ¿sale? Para que eso no les pase. ¿O por qué estoy haciendo eso? Porque, digamos, en la parte de abajo de mi pieza original, ¿se acuerdan que hice 2 vaciados? Porque el primerito no me gustó, no se clonaron bien los registros, por ejemplo. Este sí ya tiene unos mejores registros, ahorita no se ven por la luz, pero aquí adentro, o más bien del otro lado, lo que pasó con el vaciado del silicón es que tenemos estos grumos originales de la pieza. Es decir, cuando hicimos el vaciado del silicón, lo último que se empieza a quedar aquí me hace estos como chipotes que no me gustan. Entonces, cuando volteo la pieza así, mi pieza es irregular y no tiene una buena base. Es por eso que cuando pongo el ring, no todas las paredes hacen contacto, es decir, este es flexible. Entonces, lo que hago para contrarrestar eso son mis pequeños topes, ¿vale? Ya quité mis piezas de silicón, ¿sale? Y el vaciado del silicón me ganó un poquito lo secado de la pieza. Entonces, idealmente me hubiera gustado que mi vaciado del silicón hubiera sido hasta este nivel. Es decir, esto es excedente en la pieza. Lo corté ahorita con cúter para ver y desgraciadamente me quedaron unas burbujas aquí horribles en mi pieza, ¿sale? Vamos a ver qué pasa con la pieza del otro lado una vez que la desmoldo. Bien importante, acuérdense de la crema porque si no, no desmolda. También hay unas burbujas aquí que no, es decir, esto no es una copia fiel de mi molde, ¿sale? Si se acuerdan, yo tengo unos registros aquí que esos hacen que mi molde se alinee cuando lo tapo. Si por algo yo lo quisiera poner así, es decir, desorientado, no va a cerrar. Para eso es este de aquí. Entonces, este vaciado en realidad no me sirvió en la pieza y no me generó lo que yo hubiera querido, ¿vale? Pero me sirvió muy bien para ver que efectivamente mi pieza no se pasó hacia áreas del molde que no quería. Si se fijan, lo que habría que hacer si este molde hubiera salido bien, el siguiente paso sería cortarlo en cúter por la mitad de aquí y de acá para poder abrir hacia acá y hacia acá, ¿sale? Como no es el caso, pues ni chiste tiene que lo haga. Pero si se fijan, este tiene un atrape, es decir, mi pieza no sale bien. ¿Por qué? Porque tengo este canalito de adentro. ¿Se enfoca? Este canalito de adentro, si se fijan, hay una burbuja que quiere decir que no copió bien. Y por adentro más o menos ahí va, pero no me sirve. Voy a hacer otro vaciado con este mismo proceso para que vean qué pasó. Mi segundo vaciado de silicón salió así. Me gustó mucho cómo salió el copiado, pero no me gusta que tengo estos excedentes. Eso se los voy a quitar con el cúter para dejar solamente la parte del molde que quiero que esté hasta este ras de mi ring. Si se fijan, y tenía la parte donde tenía la plastilina, que era lo que delimitaba la otra pieza de mi molde. Entonces me voy a quedar con mi molde y con mi ring y voy a cortar esto hasta el ras. Ya quité los excedentes de silicón que no quería en mi pieza.
Y ahora sí ya tengo mi segunda parte del vaciado del molde. Si se fijan, mi primera parte está ahí adentro, que era la que copiaba la parte de acá, ¿vale? Entonces ya tengo mi parte 1 del molde, mi parte 2 y ahorita voy a hacer el vaciado de la parte 3, que es lo de acá arriba, pero sin la plastilina ahora para copiar bien la figura del ring que me falta, ¿ah? Cuando vuelves a ensamblar tu molde tiene un lado, entonces si se fijan, ah, uno de los lados de donde yo quiera ensamblar mi ring no me va a dar, ¿vale? Este lado, este lado es, ¿sale? Si yo lo quisiera ensamblar de otra forma, no me va a dar, no me va a dar, no me va a dar, y aquí sí me da, ¿sale? Es bien importante respetar cuál de los lados de su molde es el que sí da. Por desgracia, mis registros se dañaron un poquito con el vaciado del silicón anterior y se perdieron en estas huellas, pero todavía tengo teniendo el registro salvado. El registro nos ayuda para comprobar doble vez y para asegurar que mi molde no se va a mover una vez que haga el vaciado. Entonces, si les pasa esto como a mí, es bien importante estar verificando en dónde es en donde sí entra la pieza y donde el embone de los dos moldes es bueno. Ahora lo que vamos a hacer es que si se fijan, mi vaciado que me falta, necesito asegurarme muy bien de que mi pieza del ring embona ahí abajo entre las partes del molde que quiero vaciar. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Antes de hacerlo, es bien importante que pongamos crema para desmoldar aquí, porque si se fijan, cuando hagamos el siguiente vaciado del silicón acá, el silicón va a tener contacto, es decir, el líquido que hagamos nuevo va a tener contacto con el silicón de acá abajo. Si no ponemos desmoldante, todo nuestro proceso se va a echar a perder porque se va a pegar el silicón de arriba con el silicón de abajo y va a quedar un sándwich atrapado entre este de acá arriba y este de acá. Es bien importante entonces poner muy bien la crema y presionar bien las caras del molde. No sé si se alcanza a distinguir aquí en el video, pero es importante también que estos dos moldes estén presionados para que mi ring esté haciendo sello y digamos no se meta silicón entre estos brazos que tenemos aquí de madera y las hendiduras que tenemos en el silicón. Por eso es bien importante que esta pieza esté bien hechecita. Todavía no lo voy a hacer porque me sirve en este momento para el vaciado de la tercera pieza. No voy a seccionar mi segundo vaciado en dos, es decir, voy a cortar este por la mitad para tener un desmolde hacia acá y la otra mitad hacia acá. No lo voy a hacer todavía porque me conviene que mis dos piezas estén juntas y así el molde que haga arriba, es decir, la tercera pieza de mi molde que esté acá arriba, guarde muy bien los registros de este. Si se fijan, aquí hay unas burbujas que no me gustan. Se van a copiar un poquito en el molde que vamos a hacer después. Pero bueno, este ya me ayuda muchísimo a fortalecer mi pieza. Y lo que voy a hacer es que voy a usar mi mismo bloque de silicón de Legos que está usando en todo el proyecto para construir hacia arriba y poner, digamos, ganarle pared hacia arriba y sobre ese voy a construir más alto. Ahorita le pongo pausa y lo vuelvo a ver. Bueno, ya saqué todas mis paredes de Lego. Mi molde al parecer ya secó un poquito, ya está un poquito rígido y, ups, se cayó. Como pueden ver, esta es mi tapa de arriba. Entonces, aquí como pueden ver ya salieron algunas de las piezas. Estas se hundieron ahorita que intenté sacarlo. Le voy a dar chance un poquito más a que se cure el silicón, sigue un poquito fresco. Si lo forzo ahorita puede que que me truene los gajos y mejor le voy a dar chance a que se cure para sacarlos bien, porque pues no estaría bueno que se me rompieran. Una de las cosas que me pasó aquí, como pueden ver, es que no copió por completo este único gajo. De hecho fue el único que quedó con burbuja. Lo que voy a hacer es que voy a preparar súper poquito silicón y se lo voy a vaciar aquí a ver si puedo rescatar esa parte del copiado del silicón, ¿sale? Entonces, como pueden ver, esta pieza de acá em, es la que estaba cubriendo mi parte del aro hasta esta superficie. Entonces, si se fijan, yo tenía clonado en mi cara, en mi vaciado de molde 3, mi vaciado de molde 2, y si lo estuviéramos viendo al revés, este es mi vaciado de molde
1. ¿Sale? Entonces prácticamente con esto ya tendríamos limpia la superficie y mi molde. Ahora sí lo que pudiera hacer es cortar estos en mitad, una mitad, digamos, casi no se ve, de aquí para acá y también acá abajo, para, como les he dicho, poderlo abrir. Entonces le voy a dar un poquito más de tiempo a que se cure mi molde y sacar estas, pero al parecer el resultado fue muy bueno. Lo vamos a ver hasta que hagamos el vaciado de la pieza en resina. Entonces, pero al parecer, por ejemplo, en mi segundo vaciado, que no lo había visto hasta ahorita, si se puede notar, copió muy bien la parte del aro interno, y esta vez, contrario a la pieza que había hecho anteriormente, no tengo estas burbujas ni tampoco tengo burbujas en la parte interna de mi pieza. ¿Sale? Como ahí se pueden ver, esa de ahí. Y de hecho esta, qué chistoso, pasa de lado a lado, deja pasar la luz. Y pues bueno, voy a darle un poquito de tiempo y ahorita les enseño una vez que saque y desmolde mi rin. Si se fijan, aquí ya saqué la parte del rin, o bueno, mi pieza, que es el máster, la primera piecita que hicimos torneada. Si se fijan, contra mi plantilla, pues tengo una pieza que está algo acercada, tiene unos errores humanos obviamente en la parte de hacer, digamos, los brazos y los orificios de lado a lado, pero como pueden ver, mi pieza intenté hacer aquí con Mototool y de manera manual esta como basecita o tambor que tiene mi rin, para a partir de ahí poder poner una pieza y hacer un sistema de rodamiento en mi rin, vaya. Entonces, pues si se fijan, no andamos tan errados en la parte del esculpido. Obviamente se puede hacer en 3D print mi pieza, pero es importante que sepamos también y desarrollemos las habilidades espaciales y sobre todo de comunicación de formas. Esto es de manera manual y fue quizá muy rápido para mí hacer esta pieza. Tiene muchos errores, obviamente, hubo que resanar, esos son errores humanos, pero pues estoy contento con lo que hicimos de manera manual versus la manera súper tecnológica de hacerlo perfecto en el 3D print. Pero pues imagínense, hay que modelarlo en 3D y pues lo podemos hacer con un proceso en donde entendemos y pensamos la pieza en un espacio volumétrico y de manera tridimensional. Entonces, bueno, como pueden ver, bloquecito de silicón, después de varios días de estar ahí jugando y haciendo pruebas y tener mis errores, es la primera tapita. Si se fijan, coincide perfecto en estas como hendiduras, y este es el primer vaciado de molde que hicimos. Esta es mi parte superior, que es digamos, la primera parte del rin. Y si se fijan, lo que hay adentro de estos otros dos moldes, o partes de molde más bien, porque el molde es el todo, las tres piezas juntas, lo que hay adentro es el negativo, el espacio negativo que dejó mi rin, ¿sale? Entonces, pues esa es mi pieza 1, que cubre prácticamente toda la parte de la cara del rin. Después viene mi pieza 2, que es esta. Si se fijan, y aquí podemos ver los gajos, ¿sale? Y esta es mi pieza 2, que cubre prácticamente la tapa del molde. Y mi pieza más complicada, como les dije hace rato, quedó unas burbujas aquí que están muy horribles, entonces no me gustan. Probablemente habrá que hacer un segundo vaciado o arriesgarnos a hacer esta pieza en resina, a ver cómo queda, aprovechando que ya tenemos un molde. Y a lo mejor esa pieza en resina se tiene que detallar, pero entre mejor esté hecha mi pieza o mi vaciado de molde, pues menos tendré que corregir en la pieza final, ¿vale? Entonces, pues esta es mi pieza más complicada, como les decía. Tiene los gajos de mi rin, vaya. Y lo que pasaría ahora es que una vez que el molde esté cerrado, si se fijan, tiene unos registros aquí que le hice como unos llegues con el cúter antes de hacer el vaciado. Entonces este llegue de aquí coincide con ese de allá, y mi pieza sella prácticamente así, ¿sale? Entonces
a la hora que vaciemos la resina, prácticamente tendríamos el molde cerrado. Si se fijan, tiene el lado, no coinciden todos. Y ahora lo que habría que hacer sería pensar por dónde vamos a vaciar la pieza, ¿no? Entonces, prácticamente, si vaciamos de abajo hacia arriba la resina, se van a quedar unas burbujas en alguna parte del silicón. Entonces, lo que podríamos hacer es, en el siguiente parte del video, les voy a enseñar en dónde vamos a hacer los cortes. Yo creo que lo ideal sería hacer unos canalitos aquí, entre cada una de estas dos piezas, todavía no están cortadas, ¿no? Pero cortar por aquí y acostar la pieza, hacer el vaciado, tapar mi molde en unas cajitas de Lego y estar girando la pieza y dejar a lo mejor unos desfogues. ¿Para qué? Para que la resina agarre todas las paredes de mi molde y se copie muy bien la pieza, esperando que salgan las burbujas. Otra que podríamos hacer sería poner unos puntos de inyección, digamos, por la parte de acá abajo de mi rin. No sé si se alcanza a ver, ¿sale? Para que la resina entre por acá, que son las partes más altas de mi rin. Y entonces con eso podría evitar de alguna manera que yo tenga algunos, digamos, burbujas dentro de la pieza. Idealmente hubiera sido pensarlo al revés antes y dejar aquí unas como tiritas de plastilina que son aire que va a tener el molde y por ahí vaciamos la resina. Entonces probablemente en el segundo vaciado que haga de mi pieza, pues quizá me animo y lo hago, ¿va?